Hola, mi nombre es Karina Hernández Álvarez. Hola, mi nombre es Jessica Eileen Perestello. Nosotras somos pasantes de la carrera de psicología y el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de repercusiones del estigma hacia personas consumidoras de drogas. Y bueno, para empezar con este tema, primero tenemos que abordar ciertos conceptos que vamos a utilizar a lo largo de nuestra presentación y empezaremos por lo que es el estigma. Cuando hablamos de estigma nos referimos a un conjunto de actitudes y creencias desfavorables que desacreditan o rechazan a una persona o a un grupo de personas. El estereotipo se refiere a una imagen o idea comúnmente aceptada en la que se asignan características determinadas a cierto grupo o tipo de personas sin que dicha característica resulte de un análisis objetivo. Cuando hablamos de prejuicio, nos referimos a la idea que se forma al juzgar o calificar a una persona anticipadamente. Esto quiere decir que la prejuzgamos o damos una opinión o un juicio generalmente negativo hacia esa persona sobre la que no conocemos simplemente por algo que la caracteriza. Por último, la discriminación se refiere a una práctica que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Esta práctica se deriva de los prejuicios que tenemos e implica la afectación de los derechos humanos de las personas. Bueno, como mencionábamos, el estigma es un atributo por el cual un individuo es clasificado y etiquetado de manera negativa. Es decir, es un atributo que convierte a la persona en distinta a las demás, en alguien menos apetecible e incluso inferior respecto a la figura de una persona normal. El estigma se basa en un proceso psicosocial denominado categorización social, donde se crean categorías en las que se agrupa a las personas a través de ciertos rasgos. Este proceso de categorización social sirve a las personas para inferir qué tipo de relación pueden establecer con el otro u otros, es decir, si cercana o distanciada, si agradable o desagradable, o incluso si pueden ver al otro como una posibilidad o como una amenaza. Entonces, la estigmatización ocurre cuando el proceso de clasificación de una persona o un grupo implica atributos negativos que acarrea ciertas consecuencias a diferentes niveles. Hablaremos un poco más adelante sobre estas consecuencias. De acuerdo con Goffman, existen tres tipos de estigmas. Estos estigmas se clasifican en función de en dónde se encuentra el objeto de estigmatización. En primer lugar, tenemos a los estigmas relacionados con el cuerpo. Aquí se inscriben las deformidades y las dismorfias corporales. Los estigmas asociados al carácter se relacionan con las fallas morales que desvalorizan a los sujetos. Por ejemplo, la falta de voluntad, la deshonradez, el desempleo, la homosexualidad, los trastornos mentales y los problemas relacionados con el uso de drogas. Por último, tenemos al estigma tribal, que esto está relacionado con la etnia, la religión o la nacionalidad, es decir, con cosas que se pueden heredar o que se transmiten de generación en generación. El consumo de drogas está asociado con otros estereotipos que a su vez amplifican la experiencia del estigma, como el VIH, la inmigración, la baja clase social, el género, los problemas de salud mental, la delincuencia, la violencia, el narcotráfico y la prostitución, esto generalmente en mujeres. Es decir, estas personas no únicamente lidian con el estigma del consumo de drogas, sino que además tienen que lidiar con los estigmas relacionados a estos otros estereotipos, lo cual amplifica la experiencia que viven las personas respecto al estigma. A estas personas se les etiqueta como responsables de su problema, ya que se asocia con el concepto de vicio y la falta de voluntad, es decir, se les responsabiliza sobre su padecimiento y se olvida o se deja de lado que un trastorno adictivo es un problema de salud. Dentro de los agentes implicados en estos procesos de estigmatización, no solo se encuentran las personas consumidoras, también están quienes los rodean y promueven estos discursos de criminalización de manera ya sea directa o indirecta, como la familia, los profesionales sanitarios,
las personas implicadas en política que toman las decisiones, los periodistas, los medios de comunicación, entre otros. Es importante poner atención y responsabilizar también a las personas para dejar de contribuir en reproducir la estigmatización. Para estudiar los efectos que el estigma tiene, diversos autores hablan de los niveles de estigma. Tenemos el estigma público, que tiene lugar cuando la población aprueba los estereotipos y conlleva una discriminación directa. De aquí se derivan comportamientos como la negación de derechos de las personas, por ejemplo, el derecho a un trabajo, el derecho a tener una vivienda digna o no tener acceso a una atención sanitaria. Respecto al estigma estructural, este se relaciona con la exclusión y la marginalización de un colectivo concreto debido a la posición que ocupa en la sociedad. Esto limita las oportunidades, los recursos y en general el bienestar de las personas estigmatizadas. Y por último está el autoestigma, que ocurre cuando las personas consumidoras empiezan a interiorizar todos estos estereotipos y existe una discriminación hacia sí mismos. Dentro del autoestigma también está el estigma percibido o anticipado, es decir, esta anticipación de la experiencia de la persona de que va a vivir una discriminación si está en determinado lugar. Bueno, hablando de las consecuencias o de las barreras asociadas al estigma, este estigma asociado al uso de drogas y las conductas adictivas, vemos que afecta de manera transversal en la vida de las personas, generando un impacto en la salud física y mental, en la capacidad de encontrar y de mantener un trabajo, también en encontrar y mantener una vivienda, también se ven afectadas sus relaciones sociales. También afecta o genera una falta de autoestima y de autoeficacia, impactando en el autoconcepto. Genera sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, de ansiedad, de rabia o de autorreproche. Estos sentimientos provienen de que se les hace responsables de su padecimiento y se les deja de ver como un problema de salud. También la persona puede actuar autoexcluyéndose de ciertos ámbitos al tener interiorizados estos estereotipos y también al anticipar que va a ser discriminada. Por tanto, actúa de esta manera. También podemos ver que hay un empeoramiento de la condición, ya que el estigma retrasa la búsqueda de un tratamiento adecuado, representa una barrera para acceder y permanecer en los tratamientos. Y también podemos observar que el estigma genera en las personas usuarias desconfianza hacia los profesionales, ya que el ámbito de la salud no se salva de estigmatizar a este tipo de personas. El hecho de que las personas tengan una baja autoeficacia también afecta en la manera en la que ven o cómo van a enfrentar su proceso terapéutico, es decir, tienen miedo de no llegar a cumplir sus metas o incluso no se sienten capaces de poder con ello. Esto también repercute en una baja adherencia a los tratamientos. Estas barreras no solamente afectan a las personas usuarias, sino también a sus familias, impidiendo que éstas accedan a los apoyos que necesitan. También se aumenta la posibilidad de implicarse en conductas de riesgo, se acentúa el miedo a tener problemas con las autoridades, e implica la desigualdad, la discriminación y la exclusión social, y reduce las posibilidades de desarrollo personal a categorizar a estas personas bajo atributos negativos, como la suciedad, la delincuencia, la peligrosidad, entre otras. Se niegan muchos de los derechos humanos a estas personas, y en el caso de las mujeres, el problema es más grave, ya que se encuentran en cierta desventaja en los centros de atención a estas situaciones por miedo al rechazo social debido al fracaso en el ejercicio de su rol de cuidadoras. En cuanto a la custodia de los hijos, a ellas se les quitan una proporción más alta en comparación a la de los hombres, lo cual pone en manifiesto una cultura patriarcal que castiga y judicializa de manera más acentuada a las mujeres consumidoras. A continuación se muestran algunas gráficas
de la primera encuesta de usuarios de drogas ilegales en la Ciudad de México. Esta primera gráfica tiene que ver con la percepción del impacto del uso de drogas en la vida social, donde el 40.1% de los encuestados refiere que el aislamiento o la pérdida de relaciones ha sido el impacto mayor que ha tenido el uso de drogas en su vida social, seguido de la discriminación, los problemas familiares y otro tipo de problemas como económicos o con sus amigos. También está la pérdida de oportunidades y responsabilidades y la sociabilidad, entre otros. En esta gráfica se muestra la percepción que tienen los encuestados sobre quienes los discriminan. Ellos consideran que es la sociedad en general, con un 36.6%, quienes los discriminan. También identifican a las autoridades, a los familiares, a los amigos, los compañeros, los vecinos y los maestros como personas que los discriminan. Esta última gráfica nos habla de las relaciones con las autoridades, donde el 93.5% cree que la policía discrimina a los consumidores. El 35.7% conoce los derechos de los consumidores, el 54.3% conoce las sanciones por portar sustancias, el 66.7% ha sido extorsionado por la policía u otra autoridad y el 67.8% ha sido detenido por la policía por consumir. Y bueno, en cuanto a las políticas de lucha contra las drogas, actualmente podemos ver que en la mayoría de los países donde se han implementado estas políticas están focalizadas en la prohibición y la criminalización de estas personas usuarias y no adoptan una perspectiva de salud pública. Esto provoca la implementación de intervenciones deficientes en las cuales casi la tercera parte de las personas en recuperación que ingresan a este tipo de centros de rehabilitación entran de manera involuntaria, ya sea por persuasión de los familiares o incluso por el uso de la fuerza física. Esto también da pie a que gran parte de las personas que están internadas en este tipo de centros ni siquiera tienen una adicción a alguna sustancia. Las estrategias terapéuticas que utilizan este tipo de centros tratan de culpabilizar a la persona de sus acciones utilizando métodos que los humillan, los desvalorizan y provocan una pérdida de dignidad en este tipo de usuarios. La que sigue, de favor. En cuanto a los derechos humanos de los usuarios que utilizan las drogas, nos damos cuenta que el derecho a la vida está violado constantemente debido a que sufren la estigmatización, se les prohíbe o se les reduce el acceso a los servicios sanitarios que necesitan, ya sea servicios médicos o los servicios en general que les permitan tener una buena calidad de vida. Siempre padecen de lo que es la persuasión y la marginalidad y la falta de atención tanto médica como social. El derecho a la libertad de tránsito también se ve violado todos los días para las personas usuarias de drogas, ya que las Fuerzas Armadas y los policías conocen e identifican rápido a las personas usuarias y las llegan a acosar, a persuadirlas, a extorsionarlas de manera sistemática en todas las calles de la ciudad. La siguiente. Como consecuencia de esta criminalización, nos damos cuenta que se dificulta el tratamiento de la salud tanto física como psicológica de las personas, ya que al criminalizarlas nos encontramos con un gran número de personas que están encarceladas debido a este tipo de situaciones y se les impide el tratamiento adecuado para su deshabituación y rehabilitación. Sin embargo, aún en los casos en que estas personas son sujetas a un tratamiento por medio de la sentencia, no existe ningún seguimiento de la misma, ni existen condiciones en las cárceles para asegurar la atención médica a las personas adictas. Es bastante necesario que entendamos las condiciones de vida de estos grupos de población y tratemos de diseñar algunas estrategias institucionales para que puedan ejercer sus derechos y acceder a servicios y bienes sociales básicos como la vivienda, la salud y la educación.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación ya reglamentó el precepto constitucional de referencia. A partir de esto se han hecho planes gubernamentales, federales y estatales en donde se establecen políticas de acción afirmativa que implican tratamientos diferenciados positivos que promueven la integración social de las personas discriminadas, que les permitan aprovechar los derechos y oportunidades a los que acceden de manera regular quienes no sufran y que no sufran ya de discriminación. A pesar de los buenos resultados que han arrojado estos programas de prevención en varias ciudades del mundo, las estrategias de reducción de daños en México han sido asistemáticas, muy focalizadas y de escasa cobertura. No dejemos de lado la mala administración, la corrupción, etcétera. Para finalizar con la presentación, hablaremos de algunas recomendaciones para enfrentar el estigma. Las estrategias que pueden llevarse a cabo se pueden clasificar en alguno de estos tres grupos principales. El primero es la información y la educación, que intenta modificar los actuales significados erróneos por concepciones más detalladas. La segunda es la protesta, que busca producir cambios penalizando las conductas estigmatizantes. Y por último, el contacto, que apunta a cambiar las actitudes públicas, promoviendo interacciones directas entre personas consumidoras y no consumidoras. También de forma específica, unas recomendaciones para las administraciones y los tomadores de decisiones serían que las políticas de drogas no deben estar basadas en prejuicios ni estereotipos, sino en información científica y mediante el análisis de interseccionalidad. Las personas consumidoras de sustancias legales e ilegales deben ser reconocidas como sujetos de derechos, incluyendo el derecho a la salud, derecho a la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la no discriminación. El consumo es un tema social y de salud que requiere políticas públicas no represivas. El derecho penal no debería ser el empleado en casos de consumo y posesión o como excusa para proteger la salud. Los estados deben reorientar las prioridades de sus políticas de drogas, poniendo mucho más énfasis en la demanda y haciendo a través de campañas de prevención basada en la no estigmatización en servicios de salud de buena calidad y en programas de educación comunitaria. Los estados deben brindar información a los usuarios sobre las posibles consecuencias del consumo de drogas legales e ilegales, medidas para mitigar los riesgos de su uso y sobre los tratamientos disponibles en los casos requeridos. En cuanto a los medios de comunicación, algunas recomendaciones son contribuir a reducir el estigma asociado a las drogas y adicciones desde el propio lugar, reproducir buenas prácticas que hayan funcionado previamente para paliar con el estigma, colaborar en la reducción del estigma social mediante el uso del lenguaje no estigmatizante o peyorativo de las personas usuarias de drogas o con adicciones en campañas específicas o en la transmisión de noticias. Informar con responsabilidad, no primar el sensacionalismo por encima del derecho de las personas, seguir manuales de código ético para informar sobre estos temas sensibles. También colaborar con entidades de tercer sector que proporcionen información objetiva y crear el espacio y potenciar la participación de personas que usan o han usado drogas para dar voz a quienes no la tienen y ayudar a romper los estereotipos. En cuanto a los sistemas de atención sanitaria y social, se les recomienda animar a realizar una autorrevisión de sus propias actitudes y creencias y generar un consenso en cuanto a la manera adecuada de relacionarse con las personas usuarias. También se recomienda promover los espacios de revisión adecuados para que estos pueda darse a cabo. Se necesita revisar las relaciones de poder que se pueden generar en el binomio profesional-usuario, dado que esta tipología de relación acentúa las diferencias y colabora en el aumento del estigma. También se necesita revisar el diseño de los programas y servicios, así como las derivaciones y las vías de acceso, con el objetivo de garantizar la equidad en el acceso y la permanencia en los dispositivos específicos. En cuanto a la intervención terapéutica, se necesita potenciar y proporcionar a grupos terapéuticos dentro de los programas de servicios que aborden la temática del estigma y todas sus implicaciones.
También debemos tener en cuenta las barreras de acceso y permanencia, así como la doble o el triple estigma de género, raza o clase social, como otras orientaciones sexuales no heteronormativas. Por último, las recomendaciones para las personas usuarias son participar en el diseño y el desarrollo de actividades dirigidas a paliar el estigma, hacer oír la voz de las personas a quienes van dirigidas las actuaciones, permitiendo construir nociones de identidad, autoestima, habilidades de enfrentamiento e integración social. Participar y potenciar grupos terapéuticos de ayuda mutua, ya que esto favorece la motivación para adherirse al tratamiento y se crea un sentimiento de pertenencia y de derecho al acceso a los servicios y recursos. Estos grupos también permiten a los miembros compartir sus experiencias generando un flujo de información directo. También se recomienda revisar la propia concepción en cuanto a las personas consumidoras, identificar el estigma y autoestigma, así como el propio lenguaje y discurso estigmatizante. Participar del tejido asociativo de la propia comunidad, visibilizando la situación de las personas usuarias. Y por último, participar en grupos terapéuticos que ayuden a mejorar la autoestima y el empoderamiento de personas, reduciendo los efectos del estigma interiorizado. Bueno, por nuestra parte sería todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.